temperatura sufre ciertos cambios con la altitud dependiendo de algunos fenómenos físicos, obteniendo de esta manera un gráfico como este. Aquí, como podemos ver, la temperatura sufre cambios abruptos a ciertos niveles, y justamente estos cambios en la tendencia de la temperatura con la altitud permiten dividir la atmósfera en diferentes capas, cada una con características distintas. Veamos entonces cuáles son estas capas. Específicamente tenemos 5 capas principales y 4 capas de transición. Partiendo desde la superficie tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Estas son las 5 capas principales. Ahora, entre cada una de estas capas encontramos las capas de transición, que son la tropopausa, la estratopausa, la mesopausa y la termopausa. Ahora, antes de continuar, debemos tener en cuenta que las operaciones aéreas civiles se llevan a cabo normalmente dentro de la troposfera y en la parte baja de la estratosfera, con lo cual veremos estas dos capas un poco más en detalle en comparación con las otras. Dicho esto entonces, iniciemos con la primera capa, la troposfera. Esta es la primera capa que encontramos justo después de la superficie terrestre, y esta se caracteriza por una reducción de la temperatura con la altitud. Partiendo de un valor aproximado de 15 grados centígrados a nivel del mar, hasta alcanzar valores de menos 56 grados en su parte superior. En promedio se considera que el límite superior de la troposfera se encuentra en los 11 kilómetros de altitud, aproximadamente 36.089 pies. Sin embargo, como veremos más adelante, este límite puede variar. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos entonces decir que el gradiente vertical de temperatura, es decir, el ritmo con el cual la temperatura desciende con la altitud, es de aproximadamente 2 grados centígrados por cada 1000 pies. O si lo expresamos en metros, 6,5 grados centígrados por cada 1000 metros. De nuevo, este es simplemente un valor de referencia aproximado, ya que en la realidad podemos tener gradientes ligeramente distintos. Ahora, podríamos preguntarnos a qué se debe este comportamiento de la temperatura en la troposfera, es decir, ¿por qué se reduce la temperatura con la altitud? Pues bien, en esta capa específicamente, la reducción de temperatura se debe al calentamiento del aire cerca de la superficie. Es decir, durante el día, el Sol emite radiación solar que calienta la superficie. Después, la superficie caliente, a su vez, calienta el aire que se encuentra cerca de ella, es decir, en los niveles más bajos de la troposfera. Esto resulta en temperaturas más cálidas cerca de la superficie, mientras que a mayores altitudes encontramos temperaturas más bajas. Ahora, otra característica de la troposfera es que la mayor parte del aire de la atmósfera se encuentra concentrado en esta capa, aproximadamente unos 3/4, ya que, como dijimos en el video anterior, el aire es bastante compresible y la gravedad terrestre hace que éste se concentre en las partes más bajas de la atmósfera. También debemos decir que este aire se mantiene en constante circulación, debido a las diferencias en la temperatura de las superficies de la Tierra, tanto a nivel local como a nivel global. Esta circulación se presenta ya que, en términos generales, la atmósfera tiende a ser inestable en la troposfera, debido a que justamente la temperatura se reduce con la altitud, haciendo que el aire cálido cerca de la superficie se eleve debido a su baja densidad, mientras que el aire frío a mayores altitudes descienda debido a su mayor densidad. Ahora, otra característica importante de esta capa es que la troposfera contiene la mayor parte del vapor de agua y los aerosoles de la atmósfera. Esto, combinado con el hecho de que el aire está en constante circulación, da como resultado ciertos fenómenos meteorológicos, tales como las nubes de desarrollo vertical, las tormentas eléctricas, la precipitación, etc. Es justamente por esta combinación de factores que la mayoría de fenómenos se desarrollan dentro de la troposfera, relativamente cerca de la superficie. Ahora bien, el límite superior de esta troposfera es conocido como la tropopausa. Esta es una delgada capa de transición que se encuentra entre la troposfera y la siguiente capa, que es la estratosfera. Esta tropopausa se caracteriza porque la temperatura a partir de este nivel permanece constante inicialmente con la altitud. Y como ya mencionamos anteriormente, esta tropopausa se encuentra en promedio a una altitud de 11 kilómetros. Sin embargo, hay que mencionar que la altitud a la cual encontramos esta tropopausa varía.
Veamos exactamente de qué depende. Principalmente, la altitud de la tropopausa depende de la temperatura promedio de la superficie en esa área. Es decir, si nos encontramos en un sitio bastante frío, con bajas temperaturas en la superficie, la tropopausa estará más baja, mientras que si nos encontramos en una zona con una mayor temperatura en superficie, tendremos una tropopausa más alta. Con esto en mente entonces, resulta lógico pensar que cerca del ecuador, donde tenemos altas temperaturas en la superficie, encontramos la tropopausa a una mayor altitud, mientras que en los polos, donde tenemos bajas temperaturas en la superficie, encontraremos la tropopausa a un nivel más bajo. En promedio, la tropopausa al nivel del ecuador tiene una altitud de 16 kilómetros, mientras que en los polos ronda los 8 kilómetros. Ahora, en las latitudes medias, las temperaturas en la superficie tienden a variar a lo largo del año, lo cual significa que la altitud a la cual encontramos la tropopausa en estos sitios variará con las estaciones del año o con fenómenos climáticos presentes en esa región. Ahora, como ya dijimos, la tropopausa marca el nivel a partir del cual la temperatura deja de disminuir con la altitud. Justamente este cambio en el gradiente vertical de temperatura entre la troposfera y la estratosfera hace que esta tropopausa actúe como una especie de límite para la circulación atmosférica, al menos verticalmente. Es decir, como habíamos dicho anteriormente, en la troposfera el aire circula constantemente debido a las diferencias de temperatura. Esta circulación tiende a ser tanto horizontal como vertical, como podemos ver en esta imagen, justamente debido a que la troposfera es una capa relativamente inestable por su gradiente de temperatura. Ahora, ya que a partir de la tropopausa la temperatura permanece constante con la altitud, esto restringe los movimientos verticales del aire, ya que estamos hablando de una capa de aire estable. Es decir, que aquí ya no tendremos una circulación cerrada como tal, sino que tendremos vientos horizontales únicamente. En otras palabras, podemos decir que la tropopausa actúa como una especie de tapa, que atrapa el vapor de agua, los aerosoles y la gran mayoría de fenómenos meteorológicos dentro de la troposfera, evitando que estos se extiendan hacia la estratosfera. Este efecto lo podemos ver a veces a simple vista, como por ejemplo en esta imagen, donde podemos identificar exactamente dónde se encuentra la tropopausa y cómo ésta divide a la troposfera de la estratosfera. Y es que justamente el cambio abrupto en el gradiente vertical de temperatura en este nivel evita que las nubes se sigan desarrollando verticalmente, como podemos ver en estas otras dos imágenes. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta el momento, podríamos pensar que la distribución de la tropopausa a nivel global tendría una forma como esta, donde la tropopausa a nivel del ecuador estaría mucho más alta, mientras que ésta disminuye su altitud gradualmente hasta alcanzar los polos. Sin embargo, esto no es exactamente así, ya que la distribución de la circulación atmosférica en la troposfera hace que la tropopausa sufra rupturas en ciertas zonas, debido a diferencias de temperatura. De tal forma que obtenemos una distribución como esta. Como podemos observar, la circulación atmosférica en la troposfera se divide en diferentes células. Las más cercanas al ecuador y más altas se conocen como células de Hadley. Las que se encuentran en las latitudes medias se conocen como las células de Ferrel, mientras que las que se encuentran en los polos son las células polares. Con esta distribución entonces encontramos diferentes tipos de tropopausas. Tenemos la tropopausa tropical, que es la más alta de todas. Tenemos las tropopausas de latitudes medias, al igual que tenemos las tropopausas polares. La tropopausa tropical se extiende aproximadamente hasta los 16 kilómetros de altitud, y puede alcanzar temperaturas tan bajas como de menos 80 grados centígrados. En las latitudes medias, la tropopausa suele alcanzar los 11 kilómetros de altitud, y su temperatura es de aproximadamente menos 56 grados centígrados. Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, los cambios de estaciones pueden hacer que esta altitud y temperatura varíen un poco. Y finalmente, las tropopausas polares alcanzan los 8 kilómetros de altitud y temperaturas de aproximadamente menos 40 grados centígrados. Ahora, estas rupturas en la tropopausa que encontramos aproximadamente a 30 y a 60 grados de latitud también contribuyen a la formación de corrientes en chorro, conocidas como jet streams.
Estas son bandas estrechas de viento de alta velocidad y específicamente se generan las corrientes subtropicales cerca de los 30 grados de latitud y las corrientes polares cerca de los 60 grados de latitud. En este gráfico no podemos apreciarlas muy bien ya que estamos viendo la atmósfera de perfil. Sin embargo, aquí podemos observar una perspectiva superior de estas corrientes en chorro que rodean el planeta. La presencia de estas corrientes afecta enormemente el rendimiento de las aeronaves que vuelan cerca de ellas, ya que pueden aumentar o disminuir la velocidad de la aeronave con respecto al terreno. Y además de esto, estas corrientes pueden estar acompañadas de turbulencia de aire claro, CAT, de lo cual hablaremos un poco más en detalle en siguientes videos. Ahora, ya que estas corrientes están estrechamente ligadas a la tropopausa, las aeronaves que vuelan a grandes altitudes deben tener en cuenta la altitud de la tropopausa, al igual que la dirección e intensidad de estas corrientes en chorro. E incluso, en ocasiones, deben introducir datos relacionados a estas en las computadoras de a bordo de la aeronave para poder así entonces realizar los cálculos adecuados de rendimiento de crucero. Ahora, ya que vimos en detalle la tropopausa, pasemos con la siguiente capa principal de la atmósfera, la estratosfera. Esta es la capa que se encuentra justo después de la tropopausa y se extiende hasta aproximadamente 50 kilómetros de altitud. En su zona más baja, como ya dijimos, la temperatura permanece constante con la altitud. Y su característica principal es que, justamente debido a este comportamiento de la temperatura, se restringen los movimientos verticales de aire, lo cual evita la formación de fenómenos meteorológicos significativos. Ahora bien, debemos decir que el poco vapor de agua y los aerosoles que alcanzan la estratosfera pueden generar nubes de poco desarrollo vertical, conocidas como nubes estratosféricas o también nubes nacaradas, debido a sus particulares colores. Sin embargo, nuevamente, estas nubes suelen estar estratificadas en capas bastante delgadas, con lo cual no influyen en el clima de la troposfera. Ahora, en la estratosfera, a partir de aproximadamente los 20 kilómetros de altitud, la temperatura empieza a aumentar gradualmente hasta alcanzar valores cercanos de los 0 grados a 50 kilómetros de altitud. Este incremento de la temperatura con la altitud en estos niveles se debe a la presencia de la capa de ozono. La capa de ozono corresponde a una concentración de ozono que se encuentra en los 2/3 superiores de la estratosfera. Para entender el comportamiento de la temperatura en esta zona debemos ver primero qué es el ozono. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno. Y hay que aclarar que el oxígeno normalmente lo encontramos en la atmósfera como oxígeno molecular, que consiste únicamente en 2 átomos de oxígeno. Lo que sucede entonces en esta capa es que el oxígeno molecular que normalmente encontramos en la atmósfera es alcanzado por la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Esta radiación es capaz de romper los enlaces de los átomos de oxígeno, liberándolos entonces así para que se junten con otras moléculas de oxígeno, formando así el ozono. Ahora, nuevamente, este ozono es alcanzado por radiación ultravioleta que nuevamente rompe los enlaces entre los átomos, lo cual libera los átomos de oxígeno y el ciclo se vuelve a repetir. Este proceso continuo libera calor, lo cual resulta en un aumento de la temperatura en esta capa de la atmósfera. Ahora, también vale la pena recalcar que esta capa de ozono absorbe gran parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, la cual es nociva para los seres vivos en la superficie, con lo cual esta actúa como una especie de filtro. Sin embargo, no entraremos más en detalle con este tema. Ahora, continuando con las capas de la atmósfera, por encima de la estratosfera encontramos la estratopausa, que es una capa de transición entre la estratosfera y la mesósfera, que se ubica aproximadamente a 50 kilómetros de altitud. Este nivel se caracteriza porque a partir de aquí la temperatura deja de aumentar con la altitud y permanece constante inicialmente. Con esto entonces pasamos a la siguiente capa, que es la mesósfera. Esta se extiende desde la estratopausa hasta aproximadamente los 80 kilómetros de altitud. Su característica principal es que aquí la temperatura se reduce nuevamente con la altitud hasta alcanzar valores cercanos a los menos 90 grados centígrados en su parte superior, siendo esta la capa más fría de la atmósfera. Es en esta capa también donde se desintegran la mayoría de meteoroides provenientes del espacio,
responsables por las lluvias de estrellas y las estrellas fugaces. En la parte superior de esta mesósfera encontramos la mesopausa, que es la capa de transición entre la mesósfera y la termósfera, que se ubica a aproximadamente 80 kilómetros de altitud. Esta capa de transición se caracteriza porque a partir de aquí la temperatura deja de reducirse con la altitud y permanece constante inicialmente dentro de la termósfera. De aquí entonces pasamos con la siguiente capa principal, la termósfera. Esta se extiende desde la mesopausa hasta aproximadamente 600 kilómetros de altitud. Sin embargo, hay que mencionar que la altitud hasta la cual se extiende esta capa depende enormemente de la actividad solar, con lo cual puede estar entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud. La característica principal de esta capa es que la temperatura aumenta enormemente con la altitud, hasta alcanzar valores cercanos a los 1500 grados centígrados en su parte superior. Este calentamiento tan significativo del aire en la termósfera es debido a la presencia de la ionosfera, que es una región que se encuentra dentro de la termósfera, donde las moléculas del aire son ionizadas por la radiación solar de alta energía. Este proceso es el responsable del incremento de la temperatura en esta capa. Ahora, la ionosfera también juega un papel importante en las características de propagación de algunos tipos de ondas de radio, ya que dependiendo de su frecuencia, algunas ondas la atraviesan, otras son absorbidas por ella y otras rebotan. Esta ionosfera también se caracteriza por ser la zona donde se presentan las auroras boreales en el hemisferio norte o las auroras australes en el hemisferio sur. Estos fenómenos son causados por la interacción del viento solar con el aire ionizado en esta región, dando como resultado estos colores tan exóticos. Ahora, en la termósfera también es la zona donde orbita la Estación Espacial Internacional, a aproximadamente 400 kilómetros de altitud. Ahora, podríamos preguntarnos cómo puede la estación espacial orbitar en esta zona de la atmósfera donde la temperatura es tan alta. Pues bien, la realidad es que a pesar de su alta temperatura, el aire en este nivel está demasiado disperso, es decir que tenemos una densidad demasiado baja, lo cual hace que la transferencia de calor y el rozamiento sean mínimos. Dicho esto, pasamos con la termopausa. Esta es la capa de transición entre la termósfera y la exósfera, que se ubica aproximadamente a 600 kilómetros de altitud, aunque como ya dijimos, esta altitud puede variar dependiendo de la actividad solar entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud. Esta se caracteriza porque a partir de este nivel, la temperatura permanece constante dentro de la exósfera. Y con esto, finalmente pasamos a la última capa principal, la exósfera. Esta es la capa más exterior de la atmósfera, que se extiende desde la termopausa hasta que eventualmente desaparece en el espacio. Como ya dijimos, la temperatura aquí permanece constante con la altitud. Sin embargo, el aire aquí está tan enrarecido que ya no se comporta como un gas, sino más bien como partículas individuales que siguen trayectorias balísticas. Con lo cual, el concepto de temperatura aquí no tiene mucho valor. Ahora, aunque la exósfera no tiene un límite definido, ya que ésta desaparece gradualmente en el espacio, normalmente se dice que puede alcanzar los 10.000 kilómetros de altitud, donde prácticamente ya no encontramos aire. Es justamente en la exósfera donde encontramos la mayoría de satélites que orbitan la Tierra, en órbitas de aproximadamente 2.000 kilómetros de altitud. Con esto ya hemos visto todas las capas que componen la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, debemos resaltar nuevamente que la troposfera y la estratosfera son las capas donde se desarrollan casi todos los fenómenos atmosféricos, y por lo tanto son las más importantes en lo que respecta al desarrollo del clima en la Tierra.